Estamos en medio de un mundo donde la mentira, el error y la falsedad están reinando. Pero estamos llamados nosotros como cristianos a poder ser luz en medio de la oscuridad, a poder dar evidencia de que hay un Dios de verdad. Quédate porque vamos a estudiar la lección que nos va a ayudar a entender mejor este tema. Te invito a que le des me gusta a este video, lo compartas y además puedas suscribirte si no lo has hecho. La lección número 3 lleva como título La luz brilla en la oscuridad. Y vamos a revisar lo que dice la cita para memorizar que aparece en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 35, que dice así. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En esta lección vamos a ver 4 tópicos generales de la lección. Y vamos a entender mejor con estas 4 ideas el contexto general del mensaje que tiene la lección para esta semana. Y dice así, los 4 tópicos son, primero se describe el conflicto que existe entre Dios y Satanás para mostrarnos cuál de los dos bandos vamos a estar. Satanás va a ofrecer la mentira, y es lo que vamos a ver, y Dios va a mostrar la verdad. Pero también vamos a ver en segundo lugar la tarea que lleva Satanás de movilizar a la iglesia al error, de cómo él trabaja para que la iglesia se perturbe, se confunda y crea y a veces hasta combine el error con la mentira. Y en tercer lugar vamos a ver las implicaciones de echar la verdad por tierra y aceptar el error en nuestra vida. Y cuarto, la manera en que la Biblia puede triunfar en este conflicto. Cómo Dios va a utilizar el mensaje de la verdad pura y cristalina para fortalecer nuestra fe, para motivarnos y para iluminar nuestra vida en este mundo de oscuridad. Así que estas son las 4 ideas de la lección de esta semana. En la lección del sábado veíamos una invitación a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vamos a ver 2 características que se muestran acerca de Satanás. Se habla de Satanás como el diablo o el dragón y se habla también a Satanás como la serpiente. 2 ejemplos o 2 formas de ver a Satanás. La primera, ver a Satanás como el dragón, tiene un énfasis de destrucción. Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia a través de las pruebas y se muestra que en la iglesia primitiva, en los primeros años del tiempo de la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis, se muestra que en ese periodo y después la iglesia ha sido perturbada por Satanás y ha querido Satanás destruir al punto que quiere exterminarla por completo. Solo que sabemos que Dios está al control y por eso no lo ha hecho, pero sabemos que la función del dragón ha sido dañar, destruir la obra de Dios, llevar a su pueblo a ser torturado, llevar al pueblo de Dios a ser arrojado a los leones. En el tiempo de los romanos, ustedes veían que allí habían encarcelamientos, torturaciones, hombres y mujeres que eran llevados al Coliseo romano para ser destruidos por leones, eran llevados a la muerte, eran quemados. Todo esto propagado y direccionado también por Satanás. Vamos a notar en la segunda instancia una enseñanza acerca de la serpiente. Ustedes saben que la serpiente, ya a la luz de la Biblia sabemos que la serpiente tiene una connotación de mentira. Ustedes saben que en Adán y Eva, o especialmente en Eva, tuvo la oportunidad de ser tentada por la serpiente y la serpiente tenía un énfasis, engañar a Eva, diciéndole que lo que Dios había dicho era mentira. Esa es una función que ha tenido Satanás a través de este modelo de la serpiente y que la Biblia lo muestra como un engañador, como un mentiroso que quiere que todo el pueblo de Dios descienda al error, al paganismo, a la inmoralidad. La lección nos mostraba que a veces se forma el sincretismo espiritual, donde se combinan las verdades eternas con el paganismo, con lo que Satanás quiere combinar para hacer esa combinación que hace tanto daño a la iglesia. Quizás hoy tú pensarás y dirás, uy, pastor, eso se ve mucho, porque se ve cómo se usa un mensaje de verdad y a la vez se combina
con algo de lo que el mundo ofrece, con las costumbres mundanales. Y es cierto, puede ser que esté sucediendo. Sin embargo, no estamos llamados a condenar a nadie, porque la Biblia dice que cada quien tiene que dar cuentas a Dios. Pero además de eso, la Biblia dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntas. Cuando la verdad no está cimentada en un líder, cuando la verdad no está cimentada en una persona, cuando la verdad no está cimentada en algún pastor o en alguna persona, va a pasar eso. Porque la verdad y la mentira nunca pueden combinarse, y lo vamos a ver a través del repaso de esta lección. Tenemos que levantar la luz de la verdad, sin acomodaciones, sin sincretismo, sin combinaciones, sin nada que pueda llevarnos a tergiversar el mensaje puro y verdadero del Señor. También, apreciados hermanos, es que la lección nos hablaba de que, pues, en correspondencia a esa mentira, a esa serpiente antigua, a esa serpiente que viene a engañar, pues está el Señor. Porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso, hermanos, es una seguridad maravillosa y especial, porque como cristianos no estamos inmersos en un mundo donde todo reina y reina el mal y el pecado. En medio de este mundo de tanta falsedad, error y mentira, aparece el Señor. Aparece para decirnos que en Él hay verdad, que en Él hay un camino y que en Él hay vida. Para complementar esto que estamos diciendo, quiero leer para ustedes lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 480, que dice así: Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios para desviar su atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Él es, en todo sentido de la palabra, un engañador, un hábil seductor. Cubre sus planes y trampas con mantos de luz sacados del cielo. Tentó a Eva a comer de la fruta prohibida, haciéndole creer que con ello tendría grandes ventajas. Satanás tiene muchas redes peligrosas en fina trama, que parecen inocentes, pero con las cuales se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios. Corremos grande peligro cuando permitimos el error y la mentira, cuando combinamos y parece muy agradable, parece muy bonita, pero realmente es mentira. La verdad de Dios tiene que ser manifestada tal y como es, sin adornos, sin nada que el ser humano quiera ponerle, porque a veces podemos dañar ese mensaje. El mensaje de Dios es claro y tiene que darse como es. La lección del día domingo lleva como título La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. En esta lección vamos a ver por lo menos tres ítems o tres ideas principales de esta lección. La primera es que la lección nos hablaba del carácter de Jesús y el de Satanás. Se hacía una comparación y quiero leer para ustedes algunas citas. Las siguientes. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces encontramos algunas características de quién es Jesús y de quién es Satanás. En el caso de Jesús, la Biblia dice que Él es el autor de la verdad. Él es en sí mismo el fundamento de toda verdad. No existe un mínimo porcentaje de mentira en el Señor. Todo y absolutamente todo lo que emana de Él es verdad. Así que hacia ese camino tenemos que conducirnos. Pero en medio de un mundo donde a veces la mentira es una excusa, incluso se dice mentira blanca, mentira piadosa, una mentira pequeña, a veces estamos entrando en el terreno y ya vamos a ver la característica del diablo, porque Satanás dice que es el padre de la mentira. Es decir, que cuando decimos alguna mentira nos hacemos hijos del padre de la mentira. Además está dispuesto Satanás, y ese es el carácter que él tiene, de utilizar la mentira y el engaño para derribar y destruir al pueblo de Dios. Además, Satanás, como lo vimos en el caso de Eva, usó la mentira diciendo no van a morir, y finalmente la muerte entró a este mundo por culpa de ese engaño y por culpa del ser humano por aceptar ese pecado. Además, Satanás busca socavar, debilitar la palabra de Dios, la verdad, el mensaje de Dios. Satanás en su plan está buscando contradecir la voluntad de Dios. Busca citar
incluso la Biblia de una manera errónea. Entonces, si usted mira, Satanás es el padre de la mentira, es el fundamento de la mentira, es quien debilita la confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Además, contradice a través de sus palabras, a través de sus acciones, contradice la voluntad de Dios. Dios dice sábado y él dice domingo. Dios dice matrimonio entre hombre y mujer y Satanás busca contradecir la voluntad de Dios diciendo que es cualquiera. Además, Satanás, además de todo esto que hace, utiliza la verdad y utiliza la mentira para combinarla, y por eso existen tantas religiones y tantas iglesias que hablan y dicen, pero combinan la verdad con el error. Y obviamente esto está siendo controlado por Satanás. Así que, hermanos, es de mucho cuidado porque tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios para ser dirigidos por ella. En la segunda instancia, el mensaje central de la palabra de Dios. Y quiero leer para ustedes estas citas que dicen así. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios tiene un enfoque, tiene un principio y tiene un interés. La verdad te va a dar sabiduría e inteligencia. La verdad te va a llevar a una vida de santidad, porque es necesario la santidad. Incluso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia es la que nos ayuda a moldearnos, a prepararnos. Es el manual, es el instructor para llevarnos a Cristo. Y también a través de la verdad encontramos libertad. Por la verdad somos libres. La verdad nos hará libres del pecado, nos hará libres de la mentira, nos hará libres de las malas costumbres, nos hará libres de lo que Satanás quiere hacernos, que es traernos muerte a nuestra vida. Así que nosotros estamos llamados a aceptar el mensaje de la verdad, porque nos da sabiduría, inteligencia, nos capacita, nos da una vida en santidad y una vida de libertad en Jesús. En tercera instancia, la lección nos hablaba acerca de las formas en que Satanás busca distorsionar el mensaje de la palabra de Dios y malinterpretar el mensaje de las Escrituras. Allí, primero, yo quiero que analicemos lo siguiente. Miren, lo primero que Satanás aborda, y si usted analiza el caso de Eva en el momento de la tentación, allí se va a ver que Satanás apeló a la mente de Eva. Satanás siempre va a buscar apelar a nuestra mente a través de mentiras. Si ustedes miran, lo primero que hizo Satanás fue hablarle de una manera lógica, también diciéndole mentiras, no van a morir. También dice que lo que hizo Satanás fue apartar a Eva del mensaje que Dios le había dado, de la palabra que Dios le había dado, la apartó para decirle que no creyera, sino que atendiera lo que él estaba diciendo. Incluso allí crea Satanás imitaciones, y eso es lo que hace hoy día, imitaciones del evangelio. Gente que cree que está adorando a Dios, pero realmente está desviado porque no está haciendo lo que Dios quiere. Satanás ha inventado muchos recursos parecidos, imitaciones, falsedad, cosas que parecen, pero realmente no son. Hermanos, la Biblia no tiene que ser combinada con nada. La verdad no puede ser combinada con nada. Tiene que ser tal y como es, pura y cristalina. Ese mensaje debe ser recibido como debe ser expuesto también, debe ser reconocido, debe ser atendido con prontitud a hacer lo que Dios nos pide. Y el propósito de Satanás es que con esto tú pierdas el valor y entonces te enseña que delante de Dios tú no vales. Por eso cuando Eva pecó, ellos sintieron miedo y sintieron que ya Dios no los iba a reconocer como hijos. Por eso se esconden, por eso pierden el valor de hijo de Dios. Satanás, a través de la mentira, a través de todo este proceso que hace de atacar nuestra mente, de decirnos mentiras, de cuestionar la voluntad de Dios, de hacer imitaciones de la verdad, también de llevarnos a quitarnos el valor correcto de lo que somos cristianos, va a hacer en nosotros que nos desviemos. Y por eso quiero leer para ustedes lo que dice El conflicto de los siglos, página 55. Dice lo siguiente: bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador.
A cada salto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario ponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las escrituras. A lo largo de la historia y a través del tiempo hemos visto cómo la mentira ha llegado a socavar incluso la verdad, ha llegado a aplastarla. No porque sea más poderosa, sino porque nosotros nos hemos encargado de aceptar la mentira, de recibir esa imitación de verdad, esa apariencia de verdad. Y eso trae problemas terribles a la iglesia. Podemos nosotros caer en ese error de pensar que las combinaciones, el sincretismo, las malas costumbres pueden combinarse con el mensaje que a nosotros nos parece que debe ser combinado con la palabra de Dios. En la lección del día lunes tiene como título Lobos salvajes. Allí vamos a ver también dos ideas principales que tiene la lección. El primero es que la lección nos hablaba acerca de Pablo, los dirigentes de Éfeso y la apostasía. Allí existían dos preocupaciones principales en el tiempo del apóstol Pablo. Allí vemos Hechos capítulo 20, versículo 29, la primera preocupación. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Las dos preocupaciones de Pablo estaban dadas. La primera es que se muestra aquí en este versículo que la preocupación de Pablo era que iban a llegar lobos rapaces, que iban a generar persecución a la iglesia. Esa es la primera preocupación del apóstol Pablo, la persecución. Y los cristianos que se negaban a adorar en el tiempo de la iglesia primitiva, adorar a los dioses de Roma, a los dioses paganos, eran torturados, eran encarcelados y eran echados a la higuera. Estos dioses después se combinaron y después entró esto a ser reconocido dentro de la iglesia. Se combinó la adoración falsa con la adoración del Señor. Y entonces vemos la segunda preocupación en el versículo 30, Hechos 20:30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya en esta parte, Pablo también tiene otra preocupación y es que Pablo manifiesta que en el tiempo más adelante, después de él, iban a venir de pronto errores, iban a venir personas malintencionadas que traerían apostasía a la verdad, que traerían un mensaje, que traerían herejías, mensajes erróneos, mensajes equivocados, que llevarían al pueblo a distorsionarse en el camino que el Señor había trazado. La Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras, pero tristemente encontramos muchas veces a hermanos que no la escudriñan, que no la estudian, que no la repasan, que no la están compartiendo, que no la leen. En este tiempo final va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Pablo o después del tiempo de Pablo, porque la gente va a venir con persecución y la gente va a venir con la otra preocupación que tenía Pablo, que eran las herejías o la apostasía. Muchas personas vendrán diciendo cosas erróneas, cosas contrarias a las Escrituras, y muchos que no están fundamentados en la verdad se van a ir, se van a desanimar, van a abandonar las filas de la iglesia. Por eso, hermanos, si usted no quiere estar allí, póngase firme en el Señor, crea y asegúrese de que su fundamento sea Cristo y deje que la palabra de Dios sea quien le dé libertad, quien lo capacite, lo oriente y le ayude a tener claro el mensaje de salvación. En segunda instancia vemos allí que Pablo y la apostasía venidera que iba a llegar a la iglesia. Y se nos invitaba a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12. Y dicen así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para el tiempo de Pablo y posterior a él, se muestra que aparece algo que él mismo menciona como el misterio de la iniquidad. Esto, hermanos, es interesante porque Satanás empezó a hacer la obra en la iglesia y llevó a que las personas se alejaran de la palabra de Dios. Además, que aceptaran el error y echaran por tierra la ley de Dios. Por eso, en el tiempo de Pablo y posterior a él,
se ve cómo los cristianos adoraban a dioses paganos, a dioses hechos por hombres, a dioses hechos por manos y esculturas hechas por manos humanas. Allí vemos también en ese contexto que los cristianos aceptaban a que en la misma iglesia se pusieran esos dioses paganos para recibir más aceptación de los paganos. Es decir, los paganos tenían un dios, a ese dios se les traía, lo ponían dentro del templo y decían, este es un santo, es un poquito inferior a nuestro Dios, pero también lo podemos reconocer. Y dentro de los templos habían esculturas de dioses ajenos, de los cuales Dios había dicho en sus mandamientos, en el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2 dice que no tendremos dioses ajenos ni haremos esculturas. Y estaban fallándole a esos dos mandamientos, pero la iglesia estaba envuelta en esto. Todo con un propósito, agradar a los paganos y permitir que ellos pudiesen venir a la iglesia y pudiesen congregarse. Saben que esto, hermanos, es un error porque estaban combinando una verdad, trayendo profanación al templo. Y eso mismo puede pasarnos hoy. Con el afán de que nos ganemos a los paganos, empecemos a tergiversar la verdad y traigamos conceptos, traigamos costumbres, traigamos cosas que a Dios no le agradan. Miren, Dios no se agrada de la cantidad, Dios se agrada de la calidad. Y esto es pero muy importante entenderlo, hermanos, porque a veces nos dejamos llevar por la cantidad. Y es bonito cuando nos hablan de muchos cristianos, pero ¿realmente son muchos o son pocos? En el tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron? Fue un remanente, 8 personas. En el tiempo donde el pueblo de Jerusalén había sido cautivo en Babilonia, ¿cuántos se mantuvieron de pie cuando pidieron que adoraran la imagen de Nabucodonosor? Poquitos. ¿Cuántas personas serán salvas al final? ¿Cuántas personas realmente siguen al Señor? Son pocos. Realmente la salvación no es para todo el mundo. Obviamente se ofrece para todo el mundo, pero no todo el mundo acepta la salvación y acepta el mensaje tal y como es. Cuando queremos combinar lo malo con la verdad, el error con la verdad, cometemos errores garrafales, terribles. Y eso era lo que le estaba pasando en el tiempo de Pablo. Estaban llevando dioses ajenos al templo y estaban profanando la verdad. Además, también se veía al dios Sol o el día domingo como un día de adoración, como el día que se cambió por una excusa que hoy día todavía persiste, y es que ese día resucitó el Señor. Pero la Biblia jamás autoriza que el día domingo sea el día de adoración. La iglesia primitiva o esa iglesia después de Pablo estaban negando 2 mandamientos hasta 3 mandamientos de la ley de Dios. Es decir, estaban echando por tierra la verdad. No podemos decir que un mandamiento es más que otro o uno no se tiene que tener en cuenta y los otros sí. Ahora, para terminar, quiero leer lo que dice en Lugares Celestiales. En cada siglo desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Quienes deseen ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer a las fuerzas de Satanás. Quien con fiera determinación se opone a cada paso de avance. Tienen que hacer frente a un enemigo vigilante, a un enemigo astuto que nunca duerme y que trata incansablemente de minar la fe de los siervos de Dios e inducirlos a llevar a cabo los planes de su hechura de Satanás. Para la lección del día martes tenemos el título Salvaguardados por la palabra. Esta es una lección linda porque nos recuerda que a través de la palabra de Dios podemos alcanzar bendición. Y quiero leer para ti los siguientes textos. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios ha dado este mensaje y lo ha preservado a través de las edades, a través de los tiempos, lo ha permitido, es que hasta hoy nosotros tengamos este mensaje. Es un mensaje inspirado y ofrecido por Dios.
Pero la Biblia revela, allí en el mensaje de la palabra de Dios se revela la voluntad de Dios. La Biblia revela el amor de Dios en medio del conflicto. La Biblia revela el plan para la salvación del hombre, lo que nos decía la lección. También la Biblia revela los engaños satánicos. También la Biblia y la palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe, nuestra regla de fe para entender toda la verdad sagrada. Es decir que es una joya poder estudiar la Biblia, porque nos saca del error, nos lleva a estar en el proceso de la salvación, a conocer el camino y a estar en la luz. Así que, hermanos, en segunda instancia vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en el plan de la salvación. Y quiero leer el Salmo 119, algunos versículos. El versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Susténtame, dice el versículo 116, conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. El versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y el versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. De esta forma, la Biblia, la palabra de Dios, nos ilumina el camino. La palabra de Dios nos da fortaleza y sustento y nos da esperanza. En medio de la espera, en medio del dolor, en medio de la angustia, la Biblia nos da fortaleza. Y además nos orienta en el camino de la rectitud, a hacer lo que es correcto, a hacer lo que para Dios es su voluntad. Y quiero leer para ti lo que dice Mi Vida Hoy del 23 de enero de la página 31, que dice así: la palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos prácticos. Es infalible porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida. Y Dios observa con tristeza cuando sus hijos se apartan de ella para recurrir a la ayuda humana. El que por medio de las Escrituras mantiene comunión con Dios será ennoblecido y santificado. Qué precioso, hermanos, saber que la palabra de Dios nos da muchos beneficios, muchas bendiciones, y por tanto debe ser estudiada, debe ser revisada, debe ser escudriñada, profundizar en ella, tomar una pala y empezar a excavar cada tesoro que tiene la palabra de Dios. Debemos estudiarla, debemos practicarla, debemos vivirla, debemos predicarla y debemos hacer de la luz de la palabra de Dios nuestro mensaje principal. En la lección ya del día miércoles encontramos el título: El razonamiento humano al margen de las Escrituras. En la primera parte, entonces, veremos lo que dicen los siguientes textos. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El razonamiento humano por sí solo no tiene eficacia. En el estudio de la palabra de Dios y al descubrir y buscar las verdades eternas, no vamos a poder solamente con nuestra mente y capacidad, porque realmente tenemos una mente finita que no es capaz de discernir todo. Por eso se hace necesario que nosotros acudamos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos capacite, nos oriente y nos muestre el camino de la verdad. Hermanos queridos, la verdad no es una cuestión de opinión humana. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta. Es lo que Dios espera de nosotros. Y a través del mensaje de la palabra, usted va a encontrar ese propósito de Dios para nuestra vida. Pero a la vez necesitamos adaptarnos a ese mensaje. Por eso nuestra mente es incapaz, no puede, está limitada a esas verdades que la Biblia muestra. Es una cuestión de revelación divina. Dios ha inspirado a los profetas, Dios ha inspirado a santos hombres a escribir la palabra. Y Él mismo debe iluminar nuestra mente para entender el mensaje sagrado de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, no vamos a entenderla. Por eso cuando uno quizás llega a la iglesia por primera vez y empieza uno a leer la Biblia, uno dice: wow, aquí no entiendo nada.
¿Por qué esto? No entiendo esto. ¿Cuál es el significado de esto y aquello y lo otro? Pero al pasar del tiempo y al estudiar la Biblia y al permanecer en ella y al estar en contacto con ella, vamos entendiendo. A la medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo, porque el Espíritu Santo va haciendo una obra de ayudarnos a discernir, de ayudarnos a iluminar esa mente de oscuridad para llenarlo de los rayos de la luz de la verdad. Así que, hermanos, uno de los engaños más eficaces de Satanás ha sido hacernos creer que sí podemos, que nuestra mente es una mente prodigiosa. Pero, hermanos, estamos limitados. Nuestra mente es finita. Somos incapaces ante una verdad eterna, ante las verdades espirituales, ante la santidad de la palabra de Dios. Y finalmente, en la segunda parte de esta lección, se nos hablaba acerca de la relación entre la razón humana y la revelación divina. Y allí vamos a ver algunos textos. Dice Job 38, 3 y 4, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Saben, hermanos, a la luz de estos textos encontramos dos principios. Primero, nuestra mente, comparada a la mente de Dios, comparada a las capacidades que tiene Dios, no somos nada. Allí la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Quién eres tú delante mío si eres un ser creado? Entonces, reconocer que somos indignos, que somos incapaces y que solo por el poder del Espíritu Santo podemos, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y dejamos que con humildad Él nos ayude, pues vamos a poder. No estoy diciendo que usted no puede estudiar la Biblia, sí lo puede hacer. Solo que para entenderla como Dios quiere que usted la entienda, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, que Él nos capacite para entender su palabra. Y lo otro es que hay verdades que como dice Deuteronomio 29, 29, son reveladas. Hay otras que no. Y las que no, pues son de Dios, son los misterios de Dios, son cosas que no ha revelado. Y Él nos invita a que estudiemos lo que sí podemos conocer. Y finalmente hay cosas que en este mundo jamás entenderemos. Dios se reserva sus misterios y las cosas reveladas las podremos conocer, pero es necesario suplicar la dirección del Espíritu Santo. En la lección del día jueves lleva como título Batalla por la mente. Esta lección creo que es muy importante. Creo, hermanos, que nosotros vivimos una lucha espiritual, el conflicto entre el bien y el mal. Pero ese conflicto se resume en que Satanás quiere gobernar nuestra mente. Y Dios quiere también liderarnos, dirigirnos, instruirnos a través de nuestra mente. Así que la guerra es espiritual, pero también es mental. Alguno de los dos tiene que gobernar nuestra mente. ¿Qué significa cegar el entendimiento en 2 Corintios 4:4? Y quiero leerlo para ustedes lo que dice esta cita. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra griega que aparece allí es noema, que significa percepción o nuestras facultades mentales. Eso significa que lo que dice el texto es que el Señor quiere dirigir nuestras facultades mentales, pero Satanás también busca hacer lo mismo. El comentario bíblico acerca de este texto, la lección no lo mencionaba, dice así: la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Yo no sé si te pasa que en momentos tú dices no quiero estudiar la Biblia, o quizás en este momento te preguntaría, ¿hace cuánto que no abres tu Biblia para estudiar la Biblia, para estudiar su palabra?
¿Hace cuánto que no exploras y abres la Biblia para leer, estudiar por sí sola? Si esa es tu costumbre, vas muy bien. Pero si no, quizás está haciendo Satanás esa tarea de enceguecernos, de llevarnos a desacostumbrarnos, a no encontrarle sentido, sazón y sabor a la palabra de Dios. Y saben, hermanos, la falta de conocimiento no es porque no podamos conocer o no podamos saber. La falta de conocimiento es porque no queremos y porque Satanás está haciendo su labor de desanimarnos en ese intento de poder prepararnos para la salvación. Muchos han conocido la verdad. Quizás tú dirás, mucha gente conoce, muchos exadventistas, muchos hermanos de la iglesia que se han ido. Pero ahora la pregunta es, ¿y todo ese conocimiento que tienen, si se pierden, valió la pena? ¿De qué me sirve a mí conocer la palabra de Dios si yo no la estoy aceptando? Conozco personas que no van a la iglesia, que no salen de su casa, que solamente estudian la Biblia y estudian y estudian y estudian y estudian, pero no aceptan a Cristo, no aceptan a Jesús en su vida, no viven con Jesús, no predican el Evangelio, llevan una vida de solo ellos y Dios. Bueno, ya que Dios juzgue a cada quien, pero realmente el Señor nos invita es a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad. Dios nos está llamando, apreciados hermanos, a que el conocimiento que adquiramos sirva para beneficio nuestro, para salvarnos, para que ese conocimiento nos lleve al camino que es Cristo. Pero ese conocimiento debe ser compartido, esos rayos de luz deben ser llevados a todas partes para que la palabra de Dios ilumine la vida de las personas, para que la palabra de Dios instruya y los saque de las tinieblas y los pueda llevar a la luz admirable. Saben, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y entonces aquí viene el segundo punto de esta lección. Jesús es el centro del mensaje. Jesús es la causa y la razón de ser de nuestro mensaje. Y nosotros estamos llamados, así como en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, que prediquemos la esencia del Evangelio, que es a Cristo. Cristo que murió, que vivió, que resucitó, que ascendió y que volverá. Ese debe ser nuestro mensaje para este tiempo. Pero además que Jesús, al ser el centro del Evangelio, es el centro de las Escrituras, es el centro de la verdad. Se resume, cada parte de la Biblia se resume y nos enfoca y nos dirige solamente a una persona, Cristo Jesús. Entonces, es necesario, hermanos, que pongamos esa luz en alto en nuestra vida. Lo pongamos, la luz de la palabra de Dios la pongamos en nuestro corazón, porque la luz de la palabra nos llevará a Cristo. Cristo es la esencia del mensaje en la palabra de Dios. Y quiero leer lo que dice Juan 1 y algunos versículos que aparecen allí. El versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice el versículo 5, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llenos de gracia y de verdad. En la iglesia primitiva se veían los ataques de Satanás por destruir a su iglesia. Pero esta iglesia primitiva se había preparado, había compartido con Cristo, había crecido en el conocimiento de la palabra. Y cuando llegaron los momentos difíciles de persecución, cuando llegaron las falsedades, los discípulos llegaron a poder comprender que la luz de Cristo alumbraba sus vidas. Ellos se mantuvieron unidos al Señor y el ejemplo que el Señor había dado había servido para ellos como fortaleza para continuar. Y aunque Jesús ya no estaba con ellos, los discípulos de la iglesia primitiva se mantuvieron fieles, creyeron a la palabra de Cristo y avanzaron y fueron un ejemplo aún para nuestro tiempo. Así que, qué bueno, qué importante es que la palabra de Dios sea la luz y Cristo sea la luz. Él tiene el propósito de entrar en nuestro corazón, quiere habitar en medio nuestro. Así que lo vamos a permitir. O quizás es posible que le digamos, no queremos que entres. Que esa sea nuestra reflexión en este momento. Además, en la lección del día viernes, para estudiar y meditar, se nos invitaba a leer lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 61. Y dice así, en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios y los siervos del Señor necesitaron las mismas vigilancias y fidelidad. La palabra de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Saben, hermanos, esto mismo
que le pasó a la iglesia primitiva será una experiencia para nuestro tiempo. Y en muchos aspectos vamos a repetir la historia. Hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la iglesia primitiva a nosotros nos deja muchos principios, muchas ideas claras de que la experiencia de ellos es un ejemplo para la iglesia final. Para hoy, nuestra iglesia debe estar enfocada en analizar qué hizo la iglesia primitiva. Cosas sencillas como, por ejemplo, se unieron, oraban, compartían el pan en grupos pequeños, en sus casas, tenían la oportunidad de estudiar las doctrinas, las escrituras y además suplicaban que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Pronto llegará ese momento en que el Espíritu Santo descenderá de manera plena, completa, sobre aquellos que hicieron provisión de aceite. Ahora, la pregunta es, ¿estarás ahí en ese grupo? ¿Estaremos en ese grupo? Bueno, que sea nuestra reflexión también para este momento. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, la lección nos mostraba que a veces como que Satanás ha empleado medios para llevar a distorsionar el mensaje de la verdad, para llevar a la confusión a muchas personas. Muchas personas en sí han dejado de creer en Dios por las falsas ideas que los cristianos han tenido. Algunos cristianos se han propuesto poner fechas de que Jesús viene. Y cuando eso sucede, mucha gente se desanima. Muchos cristianos llevan un mal testimonio y mucha gente por eso se desanima. Mucha gente dice ser cristiana, que guarda el sábado, pero lleva una doble vida. Y eso también desanima a las personas. Pero Satanás ha inventado también estratagemas, ha elaborado algunos planes para poder llevar a la mente humana a distorsionarse y a apartarse del camino de la verdad. Satanás ha usado los elementos científicos, ha usado recursos para decir que la ciencia o la evolución y todos estos temas científicos contradicen lo que Dios dice. Así que eso Satanás lo está haciendo esfuerzos por muchas formas. También está combinando la verdad con la mentira para llevar a las iglesias el error, para llevar a las personas a la confusión. Hoy día se propaga un mensaje de error constante, una apariencia de santidad, una apariencia de sanación, una apariencia de adoración al Señor, pero todo combinándose con prácticas mundanales. Eso, hermanos, es de mucho cuidado. También dice 1 Tesalonicenses 5:21, un principio de reconocimiento a Dios, de adoración a Dios, y es: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Creo que tú y yo nos hemos dado cuenta que la adoración, la alabanza, el tiempo que le dedicamos a Dios se ha dañado. Mira, quizás si pensáramos en algunos aspectos de lo que sucede en nuestro diario vivir, en nuestras iglesias, en las actividades a veces de la iglesia, muchos dirían, se está profanando a Dios, se está haciendo prácticas mundanales, y mucha gente llega a cuestionar y a criticar. Pero mira, eso no solamente es adoración, y puede ser que algún líder esté cometiendo algún error. No es nuestra tarea juzgarlo. Simplemente oremos y digámosle a Dios que haga su voluntad con esa persona y que lo reconduzca. Porque puede ser que usted se preocupe por condenar a esa persona y esa persona se arrepienta y finalmente Dios lo salve. Y usted, por ese remordimiento de su corazón, se pueda perder. Ahora, también es importante, hermanos, que la adoración que le estamos dando a Dios debe ser la mejor. A veces se nos hace fácil juzgar a alguien porque quizás puso una música que llevaba batería, o porque se puso una ropa que es mundana, o porque hizo algo que parece al mundo. Y puede ser que esté mal, pero a veces nuestra adoración a Dios, ¿cómo la estamos dando? Porque juzgamos fácilmente lo que otros hacen, pero ¿cómo está mi adoración con Dios? ¿Le estoy dando las horas sagradas del sábado? ¿Estoy adorando a Dios de verdad? ¿Estoy rindiéndole culto como Él se lo merece? ¿Estoy haciendo del sábado una delicia? ¿Estoy haciendo que mi vida cristiana sea un testimonio? Primero tenemos que revisarnos antes de mirar a los demás. Primero quitemos la viga que hay en nuestro ojo para poder mirar la paja que hay en otros. Pero de seguro que cuando miramos la viga no vamos a tener interés de mirar la paja de otro. Porque esa paja es pequeña, es corta, quizás es sencilla, pero nuestro pecado sí puede ser algo grande. Así que, hermanos, tengamos cuidado de esto. La lección también nos hacía una pregunta: ¿cuáles son los mayores
salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios. Creo, hermanos queridos, que estudiar la Biblia con oración nos va a salvaguardar de las malas interpretaciones y de las malas enseñanzas que a veces se dan. Estudiar la Biblia a profundidad y con oración es el mejor complemento. Otra cosa es que debemos pedir sabiduría e iluminación del Espíritu Santo. Señor, ilumíname, dame discernimiento para entender este mensaje y para entenderlo como tú quieres. Y en tercera instancia, siempre debemos confrontar todo con la armonía de la Biblia. Esto que estoy aprendiendo, ¿será que sí está de acuerdo a lo que dice toda la Biblia? Porque a veces hay gente que toma un versículo aquí, combina con otro de allí y entonces arman doctrinas y enseñanzas erróneas. Y eso, hermanos, no está bien. Hemos concluido esta lección, hermanos, y quiero dar algunas de las conclusiones que nos dejan la lección de esta semana. Esta semana la lección nos ha dejado muchas cosas que podemos practicar, que debemos enseñar, que debemos asimilar. Lo primero es que la lección nos hablaba en esta semana que Satanás está presentando constantemente incentivos para desviar la mente humana, para desviar nuestra atención de la verdad. Segundo, las Santas Escrituras nos capacitan para discernir los engaños del enemigo y nos mantienen en el camino correcto. La apostasía es un tema que está sucediendo, que tenemos, que ha pasado y que sucederá en estos tiempos. Satanás usará personas que debiliten a la iglesia con estas enseñanzas, con estos mensajes. Y a veces mensajes muy conservadores y a veces mensajes muy liberales. Debemos mantener el equilibrio de la verdad. Debemos mantener el equilibrio de lo que Dios quiere. Si Dios dice puro, pues puro es. Entonces podemos caer o en el error del fariseo que quiere todo a la ley y hacer cumplir de manera estricta y sin importar, sin tener misericordia de los demás, y queremos hacer todo a la letra y si toca sacar sangre, sacamos sangre para que se cumpla. Ese no es el propósito de Dios. Dios tiene misericordia. Y si alguien ha fallado, por ejemplo, si alguien ha caído, no debemos decir como algunos dicen, es que bien se lo merece, por pecar. Hermanos, todos somos pecadores, no podemos juzgar a la gente de una manera cruel. O si alguien se equivocó, no busquemos atacar y destruir y dañar la iglesia. Busquemos arreglar las cosas, busquemos dar un consejo, busquemos decir a las personas que de pronto están desviándose y decirle, hermano querido, lo que usted hizo no está bien. Mire, la Biblia nos recomienda esto y aquello y lo otro, y dar un consejo con amor. Y es posible que esa persona reconsidere lo que ha hecho y pueda cambiar. Eso es nuestra tarea, redimir a los demás, ayudarlos, no meterlos al hoyo o a la cisterna y al hueco profundo para que nunca salga. Tengamos cuidado de eso. También la lección nos habla de las Sagradas Escrituras, nos iluminan el camino y nos dan fortaleza, esperanza y nos orientan en el camino a la rectitud. La mente humana y sus raciocinios no son capaces de entender a Dios por sí solos. Necesitamos del Espíritu Santo que nos dirija e ilumine en la verdad. Y por último, la guerra que vivimos a diario es una guerra mental. Es una guerra espiritual y Satanás está buscando gobernar nuestra mente, engañándonos, llevándonos a ser esclavos y que Cristo no pueda ayudarnos a que su luz pueda dar claridad en nuestra mente. Así que, hermanos queridos, estas son las lecciones de esta semana. Hemos aprendido muchas cosas, pero hoy quiero invitarte, apreciado amigo, a que podamos decirle al Señor que nos ayude. Porque, hermanos, es una guerra espiritual, es una guerra con Satanás mismo. Y solos no vamos a poder. Y necesitamos ser salvaguardados y que la luz de la palabra ilumine nuestro corazón. Por eso yo quiero invitarte a que en los comentarios tú coloques el siguiente comentario. La siguiente petición que le digamos hoy al Señor. Señor, ilumíname con tu palabra para andar en rectitud. Quiero que coloques ese mensaje. Señor, ilumíname en tu palabra para andar en rectitud. Que ese sea nuestro deseo hoy y siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar el repaso de esta lección. Oremos. Querido Padre, en este momento te damos gracias por este mensaje maravilloso. Queremos que nos ilumines, nos capacites, nos ayudes a ser fortalecidos. Bendice a mi hermano que está allí viendo este video. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos a andar rectamente en el camino de verdad. Hoy, Señor, pedimos tu bendición y la suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Recuerde darle me gusta a este video, dejar su saludo, su comentario y suscribirse.
Nos ayuda mucho. Le agradecemos por este apoyo que nos da. Y gracias porque también comparten este video con sus iglesias en WhatsApp, en Facebook y en todas partes. Que Dios les bendiga y como siempre decimos, con Jesús todo es mejor. Dios les bendiga.